Zona 2, en esta ocasión, como cada semana, tiene su entrevista de la semana. Y hemos invitado para platicar con él al senador Antonio García Conejo, licenciado y maestro en Derecho, presidente municipal de Huetamo, diputado local en 2 ocasiones, diputado federal y actualmente senador de la República. Así es que le damos la bienvenida. Pero antes le damos a ustedes la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Zona 2. Todos los miércoles, estrenos de entrevistas, 8 de la noche, en todas las plataformas digitales. Encuéntranos en Facebook, en YouTube, Spotify, Twitter, en Instagram, por todos lados cubriendo las entrevistas a través de Zona 2. José Luis Alejo y Daniela Flores, bienvenidas y bienvenidos todos. Y como lo había comentado hace solamente un momento, está con nosotros el senador Antonio García Conejo, a quien saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas. Senador, ¿cómo le va? Pues con el gusto de estar aquí, muy bien, José Luis, estar aquí con ustedes, con Daniela, contigo, y pues a través de este medio de comunicación, pues muy contento. Bienvenido, senador. Gracias por el tiempo de estar con nosotros, porque sabemos que los lunes es como que un día medio tranquilo para poder grabar, porque después de entre semana ya en la Cámara ya de senadores ya no se puede. O sea, sí, es trabajo, ¿no? mucha actividad, sí, mucha actividad. Los martes, miércoles, ahorita estamos teniendo sesiones los martes y miércoles, pero siempre jueves o a veces los lunes también tenemos reuniones de comisión. Sí. Bueno, pues a lo largo de toda su vida política, en su desarrollo que ha tenido, ha estado siempre en el PRD. Nace con el PRD, o sea, forma ahí su trayectoria política, bueno, ya venía desde antes, pero se dedica prácticamente a hacer todo en la formación del PRD. Y para iniciar yo quisiera preguntarle, ¿no? Este partido político que ahora dice mucha gente que ya va a desaparecer y que finalmente ya no tiene ni agremiados, que ya lo den por muerto. ¿Qué opina? Pues mira, todos los partidos políticos están pasando por una situación no fácil desde hace ya varios años. Hay un desgaste, poca credibilidad de las personas, por muchas razones. Sin embargo, los partidos políticos pues, son entes, instituciones necesarias para la participación ciudadana. Obviamente el PRD está dentro de estos partidos. Y yo creo que no, yo creo que el PRD, a la pregunta que tú decías, si el PRD ya va a desaparecer, en muchas ocasiones pues ya casi están dictando el acta de difunción. Pero no, yo veo que el Partido de la Revolución Democrática pues tiene todavía posibilidades de crecer, como los demás otros partidos también. Pero hablando del PRD, creo yo que va a depender pues del trabajo que hagan sus militantes, en medida también que reconozca los errores que se cometen y que vaya más hacia la ciudadanía, que tenga capacidad de preparar cuadros nuevos, de hacer propuestas y que todos entendamos que los partidos políticos, incluyendo mi partido, al que yo estoy registrado, al PRD, pueden ser instrumentos que deben estar a la disposición de los ciudadanos y no el control de unos cuantos, una cúpula, porque pues al final del día los institutos políticos son eso, deben ser instrumentos para que los ciudadanos puedan participar, puedan expresarse, puedan dar a conocer sus ideas, sus inquietudes, sus peticiones. Son institutos de liberación, son pequeñas agrupaciones o grandes agrupaciones donde debe servir para eso, para pensar, repensar, qué hacer para mejorar una sociedad. En teoría, ¿no? Debería ser para eso. En teoría, efectivamente. Desafortunadamente, como les digo, los partidos van cayendo en el error desafortunadamente, de luego estar peleando solamente por algún espacio público. Sí, y ahí se pierden en muchas ocasiones. Yo creo que hoy, en estas alturas, y considerando este tema, es muy honorable todavía las personas que han pertenecido al mismo instituto político.
¿no? Y no buscar por motivos o que no le dieron una candidatura o que ya se enojaron con el de enfrente, pues otras opciones políticas. ¿Tú has permanecido en el PRD desde los orígenes? Siempre, sí. Siempre. Sí. ¿Y se te han invitado de otros partidos? Sí, ¿Te han hecho sí. cosquillas por ahí? Bueno, me han invitado, no soy ajeno a... Porque además yo he estado en algunas candidaturas, Sí. hemos ido en coalición. Yo soy Ajá. senador de la República por 3 partidos. Claro. Partido de la sí. Revolución Democrática, Partido de Acción Nacional y el Partido de Movimiento Ciudadano. Pero sí ha habido invitaciones, ha habido diálogo, pero no ha habido la decisión o el interés de cambiar de afiliación por ahora. Estoy convencido de que el Partido de la Revolución Democrática es una institución con muy buenos principios, con una buena plataforma, con historia, y también estoy consciente de que debe corregir muchos errores, pero hasta ahorita no he tomado la decisión ni me ha inquietado. Neta Morena, ni nada de eso. No, menos a Morena, no. No aceptaré Morena. Y por cierto, los partidos políticos han venido prácticamente al descrédito. No quiere decir que a la baja, porque unos suben y otros bajan. Es como la rueda de la fortuna, ¿no? Un día están arriba, PRD estuvo en la cumbre, luego bajó, y Morena anda arriba, al ratito va a bajar seguramente. Sin embargo, yo te pregunto, Antonio, recientemente hubo algún problemita, ahorita vamos a tocar un tema muy, muy singular, en donde no estuvieron muy de acuerdo el presidente del PRD, Zambrano, con una decisión que tú tomaste al votar en favor de que los militares permanecieran hasta el 2028. ¿Qué hay de esto? ¿Qué es lo que nos platicas? Sí, mira, esto que trajo mucho revuelo y comunicación y que se trató en estos últimos días de la votación que se dio en el Senado de la República referente a la modificación del artículo 5º constitucional, y que se hablaba por un lado que si el voto había sido para militarizar el país o no, si estaba a favor o estaba en contra, si fue de acuerdo con el dirigente Zambrano o no fue. Yo quiero expresarte que él lo sabía, por supuesto que lo sabía. Ese mismo día de la votación por la mañana... ¿Lo platicaron? Se platicó, el coordinador Mancera se sentó con él y le explicó las propuestas que estaban haciendo, porque ustedes recordarán que llegó la minuta de la Cámara de Diputados al Senado, donde simplemente decían que se ampliaba el periodo del 2024 al 2028. Porque ustedes recordarán que en el 2019, cuando se autorizó por parte del Senado, y que por cierto fuimos los de oposición los que aprobamos la creación de la Guardia Nacional a petición del presidente de la República, se le hicieron una serie de modificaciones en aquel entonces a la propuesta que venía originalmente de parte del Ejecutivo, de parte de la Cámara, que no le habían cambiado ni una coma de la Cámara de Diputados en el 2019, y que en el Senado se le hicieron varias modificaciones. Gracias a la oposición, gracias a que los obligamos a sentarnos en una mesa, parlamentos abiertos y al debate, ahí se le modificaron varias cosas, entre ellas que el plazo para que las Fuerzas Armadas acompañaran a la Guardia Nacional de manera permanente fuera por 5 años. Del 2019, 5 años se estarían cumpliendo en marzo del 2024. Así se quedó. Y que en ese lapso el gobierno federal se comprometía a incorporar sociedades civiles, es decir, jóvenes, a entrenarlos, academia, para que formaran parte de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional. Así fue como se quedó. Porque actualmente, y en aquel entonces, pues la Guardia Nacional, en cuanto se creó, pues solamente los que iban a pasar a ser parte de la Guardia Nacional eran los policías federales, la Federal de Caminos, que no rebasaban los 30,000 elementos. Y el resto, pues iban a ser militares con un uniforme y con la promesa de que se iban a estar capacitando en una academia. Capacitación de seguridad pública, formación policial, cosa que no ha ocurrido. Entonces, en concreto, la autorización del artículo 5º constitucional es hasta el 2024, marzo de 2024. Entonces, lo que llegó en septiembre por parte de la Cámara de Diputados fue solamente la ampliación.
Cuando llegó al Senado, por supuesto que rechazamos esa propuesta, Sí. porque no compartimos que los militares sigan en las calles haciendo trabajo de seguridad pública si los resultados no se han dado. Y yo siempre he estado en contra de la militarización, que por cierto tenemos más de 16 años con militares haciendo tarea de seguridad pública, que no tienen la culpa ellos, la culpa la tienen quienes toman las decisiones para traerlos haciendo esa tarea. En fin, en concreto, rechazamos, nos opusimos, yo hice uso de la tribuna, les dije que eran unos tercos y necios, pensando que solamente ampliando el periodo con eso iba a haber buenos resultados. Que el tema no es que si los militares están por determinado tiempo, no están. El tema es que la estrategia de seguridad pública en este país no ha funcionado. No No, funciona. no ha funcionado. No ha funcionado, es una realidad. Con todo ¿no? y militares, ¿eh? Con todos los militares y los marinos. Y no va a funcionar así. Y no va a funcionar con esa estrategia. no. Entonces, Morena se dio cuenta que no tenía los votos para pasar esa propuesta de que venía de la Cámara de Diputados solamente ampliar el periodo. La regresó a comisiones, o sea, hicieron cuentas y la bajaron, ya estaban en el pleno a punto de votar, pero sabían que los votos no les daban. ¿Cuál era la estrategia? En ese momento tú estabas convencido de por tu voto sería en favor. Sí, claro, porque yo no podía aprobar un periodo de hasta el 2028 solamente por ampliarlo. Habría que revisar qué se le podía agregar, porque se trata de construir leyes, se trata de hacer instrumentos Sí. que le sirvan a la sociedad. No solamente votar, sí que se amplía, pero ¿bajo qué? ¿Para qué? Exacto. Entonces, obligamos que se regresara a comisiones, porque ellos no reunían las 2/3 partes. Lo bajaron antes de llevar a la votación, no quisieron ir a la votación, lo bajaron. ¿Por qué lo bajaron? Porque si nos íbamos a votaciones no iba a pasar, constitucionalmente no pasaba. Entonces, se bajó y se fue a comisiones, otra vez se regresó a comisiones de gobernación y de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Ya ahí, a la hora de volver a analizar y hablar de la necesidad que tiene este país de tener seguridad pública, garantizarle a los ciudadanos que vivan en paz, o por lo menos avanzar, mejorar, pues la única manera era buscar cómo, no solamente ampliando el periodo. Ahí fue cuando nosotros hicimos una propuesta con Mancera y otros legisladores Del PRD. del PRD y del Revolucionario Institucional y de las demás fuerzas políticas. Se reúnen para hacer otra propuesta. Otras bajo un propuestas, es decir, a ver, análisis. no solamente ampliar el periodo, ¿para qué vas a ampliar el periodo si no le estás poniendo absolutamente nada? ¿Qué garantía le das a los ciudadanos que las cosas pueden mejorar? Entonces nosotros propusimos la participación de las Fuerzas Armadas, si quieren que se amplíe, pues entonces tiene que ser la actuación de ellos de una forma extraordinaria. ¿Qué otra cosa? Debe estar fiscalizada. ¿Por quién? Por auditoría Someterse a superior. fiscalización. Estrictamente, porque hay mucha opacidad. Sí. Pues ya ves ¿Qué aquí, más? perdón por el paréntesis, perdón. Hablando del tema que es bien importante, lo que hoy sale en Guacamaya, el ICS, que están filtrando todo, Sí, sí. de esa relación del ejército con la delincuencia. Se Sí, conoce sí. todo lo que ocurre acá en Tierra Caliente. El Conoce cobro de hasta a los quién van a limones, sí. ejecutar. Asesinar, sí. Todo, Conocen entonces, la cuestión del limón, conocen la cuestión de la jamaica, la cuestión del pollo. Al detalle lo conoce el ejército. Entonces, porque no tienen un control. entonces ¿Quién los controla? ¿Quién los revisa? ¿Quién Así los es. inspecciona? Así es. Entonces fue a ver, sí señores, ¿ustedes quieren la ampliación? Bueno, entonces tiene que ser bajo estas condiciones. Fiscalización. Tu actuación será extraordinaria. Y si es permanente, tendrás que someterte a una disciplina policial, civil. Tienes que capacitarte, tienen que entrar los elementos, tienen que estar yendo a una academia para que conozcan derechos humanos, de seguridad pública. Es decir, cómo lo vas a ir adecuando a ese conocimiento. Porque el ejército no está preparado para hacer trabajo de seguridad pública. Pero bueno, en concreto fue eso, fiscalizada, será de manera complementaria. No puede ser que ellos por iniciativa tienen que ser coordinada con la autoridad civil. Su participación tiene que ser por petición de la autoridad civil. Es decir, si un gobernador, llámese de cualquier entidad federativa, dice, yo no quiero el ejército en mi territorio, no entra el ejército.
con excepción que hubiera algún tema mayor que el presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le da el artículo 89, fracción sexta, que dice que puede disponer las Fuerzas Armadas cuando exista algún tema urgente de seguridad nacional, lo puede hacer. Sí. Pero en esta reforma, o esta condición fue, si la autoridad civil lo tiene que pedir por escrito, la entrada y también la salida. Otra cosa, el ejército y las Fuerzas Armadas no podrán suplir en ningún momento la actuación o el trabajo de las policías civiles, de la seguridad, de los mandos civiles. ¿Qué más se le agregó? De que a partir del 2023 se va a destinar un fondo suficiente para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales, llámese estado y llámese municipio, para que los policías tengan un mejor salario, estén equipados, tengan pues las condiciones de seguridad social para ellos y su familia. Sí. Y que no exista ese reclamo de que los policías les pagan muy poco y el crimen no está. Que no existan pretextos de esa naturaleza. Todo eso lo modificaron ustedes, Toño. Sí, esa fue la propuesta. Y ahí está. Solamente así votamos. Ahí está, exactamente, ahí está. Las no al revés, ¿verdad? Porque tenemos el concepto de que va a ser al revés, más bien de que las policías se iban a militarizar. No, más bien como que el ejército pues va a tener que bajar y capacitar a nivel de las policías. Exactamente, las Fuerzas Armadas tienen que, las que van a estar permanentes, porque algunos pueden ser de manera extraordinaria, que pueden actuar por algún tema mayor y puedan entrar. Claro, eso no, eso está en los cuarteles. Sí, pero hay un grupo o hay un número determinado, ahorita son 130,000 que están en todo el país haciendo trabajo de seguridad pública. Está interesante. Bueno, esos que van a estar haciendo el trabajo tendrán que someterse a academia de seguridad, porque los preparen, Dani. Sí, me queda claro. Porque el tema es muy sencillo. El ejército, nuestro ejército, que por cierto yo respeto mucho nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, una institución que hasta la fecha tiene un gran prestigio, con sus errores que se han cometido y las faltas graves a derechos humanos, también hay que decirlo. Sí. Pero el tema es muy sencillo. El ejército no está preparado para hacer trabajos de seguridad pública. Es como si tú eres un experto en fútbol y te lleven a participar... A béisbol. A béisbol. Pues vas a cometer muchos errores, claro, muchas faltas, y si lo comparamos con el ejército, esas faltas se traducen en daño terrible, a veces irreparable, de derechos humanos. Pero ¿para qué exponerme mandándome al béisbol? ¿Para qué exponer a los Exactamente. Militares? Porque no ha habido en este país, José Luis, ¿cuál es Daniela, el motivo? Un gobierno federal que en realidad se haya dedicado a trabajar. Hablo de cualquier gobierno y de origen partidario, los que han estado al frente de la administración federal, no se han enfocado a crear una policía capacitada, adiestrada, entrenada, fuerte, una policía nacional, que tenga esa capacidad para desarticular cualquier banda delictiva. En México se dejó crecer, los grupos delictivos fueron avanzando. ¿Por qué razones? No le voy a echar la culpa a un partido o a un solo personaje. Fue una responsabilidad de todos de una forma u otra, unos más, otros menos, pero se dejó avanzar. Sí. Ahora... que es un punto importante, una responsabilidad de todos. Exactamente, yo siempre he dicho, lo he dicho en todos lados, el tema de seguridad pública es un tema muy complejo, sí, donde no debemos de politizar ni debemos de partidizar. Es un tema donde hay que reconocer qué fallas hemos tenido, sí, hasta como sociedad, hasta como padre de familia. De no tener orden en tu casa y a los hijos no platicar con ellos, no, sí, en la escuela. Entonces es un tema muy complejo. Nada más que en el tema de quienes llegan a un cargo y les toca velar por la seguridad de las personas, son los que deben de implementar políticas públicas que vayan pues con la mira de mejorar y de reconocer cuando las está regando y que escuche. Hoy tenemos un gobierno federal que no escucha, que se aferró a una estrategia y siente que es el dueño de la verdad y que esa estrategia es la que va a funcionar. Por esa razón, mi voto, porque por primera vez vamos a tener un control en el Congreso de la Unión a través de la Comisión Bicameral, Daniela, donde se siente al jefe de las Fuerzas Armadas en una mesa
donde esté el secretario de Gobernación, sentado también, donde esté el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana y Seguridad Pública, y esté los integrantes de la comisión bicameral, frente a frente, y a ver diciendo, a ver señores, las cifras son estas, no las que dicen en Palacio Nacional, que ellos traen otro número, no señores, estas son las cifras, ¿cómo vamos a mejorar? Y que ahí también los militares tengan, yo sé que son muy disciplinados, ahí hay mucha lealtad, los mandos son muy, muy verticales. Muy duros. Y muy duros. Yo formé parte de las Fuerzas Armadas, yo fui militar. Y las instrucciones se cumplen, ahí no hay discusión. Pero por primera vez, constitucionalmente, vamos a poder sentar al jefe de las Fuerzas Armadas, que no esté el presidente de la República, su jefe supremo, y que pueda expresarse ahí. Constitucionalmente. Constitucionalmente, no de una manera que lo diga en medios de comunicación, porque no lo dicen o que lo vayan a decir. Ajá. En la mañanera. No. En otro lado, no. Ahí en la representación de los ciudadanos, Porque ahí la ley lo va a obligar. Lo va a obligar. Si no lo hacen, obviamente estarían metiendo en un tema jurídico legal muy fuerte, una falta, y entonces sería otra cuestión. Oye, Toño, yo tengo dos Pero por primera vez vamos a tener, esto para que quede muy claro, Sí. un control desde el Congreso de la Unión. Por eso mi voto fue para ello. Porque yo no estoy a favor de la militarización, yo estoy en contra toda la vida y lo voy a seguir estando. Sí. Diciendo que nuestros militares no pueden o no deberían de estar haciendo esas funciones. Toño, pero fueron 2 votos del PRD, no sé si hay más senadores del PRD. Habemos 3 senadores del 3 PRD. senadores y 2 votaron. El coordinador, mi coordinador, Miguel Ángel Mancera, y un servidor. ¿Y por qué se enojó Zambrano? ¿Por qué les reclamó públicamente? No lo entiendo porque ese día por la mañana sentados en una mesa, se le explicó con mucha claridad, le dijo, estamos proponiendo nosotros esto. Nosotros senadores del PRD y algunos otros senadores de otros partidos políticos están también proponiendo ciertas cosas, pero nosotros esto estamos proponiendo. ¿Cómo ve, dirigente? Si aceptaran eso, me parece extraordinario y bueno, caminamos. Pero lo dudo, porque actualmente no quieren aceptar nada que tenga que ver con presupuesto. Pero si va a haber presupuesto para fortalecer, capacitar a las instituciones, para fortalecer las instituciones de seguridad pública, donde vamos a poder tener a nuestros policías más pagados, equipados, con patrullas, porque siempre andan rogando por ahí, buscando a ver quién les da una patrulla, pidiendo al gobernador, siempre. así todo el tiempo, no, es que ya no tengo patrullas. Anda No. limosneando. Exactamente, Daniela, ya dijiste limosneando. Si aceptaran eso, senadores, adelante. Por adelante. O sea, Por eso me extrañó después de las declaraciones de mi dirigente, porque fue coordinado y platicado con él. Y después no lo han vuelto a platicar. No, esta semana lo vamos a buscar. Apenas. Vamos a platicar, Está apenas. por- Oye, y enojado, hay otro tema también que me llama la atención. ¿No pusieron en riesgo la situación de la alianza con este voto? ¿No vieron hasta allá que a lo mejor podrían dañar esta interrelación que existe entre 3 partidos? Sí, No porque desde que inició la iniciativa de la ampliación que fue propuesta por el Revolucionario Institucional, desde ahí ya había un reclamo. Ustedes seguramente se dieron cuenta como un reclamo por parte de Acción Nacional y del PRD muy fuerte de que Alejandro Moreno había roto prácticamente ya el pacto de que no podía hacer eso. Y venía y que en el Senado debería de votarse en contra porque se podía poner en riesgo la alianza. Eso sí lo sabíamos. Pero hay información, fíjense cómo son las cosas, y se puede investigar, de que Acción Nacional, por ejemplo, ya había propuesto o ya habían puesto iniciativas de reforma constitucional, como 6 por lo menos antes de que lo hiciera el Revolucionario Institucional. Es decir, había ahí ya una falta de compromiso o habían como roto ese acuerdo de que ninguna reforma constitucional, ustedes recordarán que hubo una veda, que se anunció una tregua o veda, donde no se iba a proponer ninguna reforma constitucional por parte de esas 3 fuerzas políticas. Sin embargo, la información que yo tengo es que Acción Nacional antes de la Ya de... tenía algo de eso. Ya la había presentado y además debe haber pruebas ahí de que la presentó. ¿Qué les diría yo? A sabiendas de ese riesgo que iba a agudizar ya lo dado en la Cámara de Diputados por
por Alejandro Moreno en presentar esta iniciativa de reforma constitucional, que se estaba ya dando una crisis en esta alianza. A sabiendas de eso lo hicimos, porque yo creo que hay cosas que se tienen que determinar más allá de un interés meramente partidario. Y yo creo que no debiera ponerse en riesgo la alianza por esta situación. Yo creo que los líderes de las fuerzas políticas deben de sentarse a dialogar y a retomar esos acuerdos, a reajustar, y debe haber una gran oposición. No podemos dejar pasar una gran oportunidad de estas tres fuerzas políticas de ir separados. Debemos aprovechar la gran oportunidad de ir juntos y juntas, porque de lo contrario nuestro país se va a seguir deteriorando. Hay un problema muy fuerte, muy grave, muy lamentable, de la actuación, de la conducción, de la administración del gobierno federal. Es una realidad. No podemos ocultar. Hemos decrecido económicamente. La inflación, no desconozco que a nivel mundial hay una crisis y hay una inflación, pero México tiene que ver mucho con la irresponsabilidad que hemos tenido. No hemos crecido económicamente, decrecimos económicamente, más de 8.5%. Y luego, el tema de la inseguridad se disparó. Está doblado pues las cifras, comparado con las administraciones pasadas. Si nos vamos al tema educativo, la secretaria que le han dicho cuál era la estrategia, cómo iba a implementar el tema de la educación para el tema de matemáticas para un niño de segundo, y que no haya sabido contestar, eso es gravísimo. Se entiende que al frente deben estar los mejores perfiles, ¿verdad? Entonces eso, en educación yo no veo una estrategia que estemos mejorando en educación. El tema de la seguridad, pues ya todos sabemos cómo está el tema tan grave. Si nos vamos en el tema de crecimiento, ya por áreas en el campo, por ejemplo, decir que bueno, pues es que hay un ejército de ingenieros, agrónomos capacitando a nuestros campesinos, se está dignificando el campo, hay proyectos de infraestructura hidráulica, no lo hay. No. Entonces, ¿por dónde? Que me digan por dónde y que me convenzan un poco para decir, bueno, ahí vamos. No. Si hablamos de materia turística, que somos la tercera fuente de economía del país, y lo digo porque presido la Comisión de Turismo, así es. En el turismo no se le ha invertido, por mucho que ellos digan que sí, que el año pasado se le invirtieron 64 mil millones de pesos y que este año se está proyectando 114 mil millones de pesos. Pues sí, pero todos van para el Tren Maya solamente. Los pueblos mágicos tienen 3 años consecutivos que no reciben ni un solo centavo. ¿Cómo vamos a poder despegar o crecer en una industria tan generosa y tan virtuosa como es el turismo? Es la industria que más rápido se recupera, que más rápido crece, pero hay que invertirle. El Producto Interno Bruto está fatal. Efectivamente. Fatal. En turismo, por ejemplo, venía viendo ahorita el presupuesto de este año, de 114 mil millones de pesos, pero el 98% de ese presupuesto proyectado va para el Tren Maya. Así es. Un tren que no se va, una obra que no se va a concluir. Yo no quiero descalificar una obra que se le ha invertido tanto dinero, pero hablando honestamente, yo no veo que se vaya a concluir esa obra y dudo que vaya a continuar porque tiene muchos problemas. Violaciones a las leyes secundarias, a la ley de impacto ambiental, de equilibrio ecológico, etcétera, etcétera. Está aferrado con el tema. Y sigue ahí, pero ¿saben cuántos millones de pesos se han perdido cuando han cambiado de ruta, cuando han avanzado ya kilómetros y kilómetros con grandes pilotos y toda una obra de infraestructura y luego, no, pues siempre por ahí no, ahora vamos a darle por este lado? ¿Se ha perdido? Pues ese dinero se ha perdido. Millones. Mucho. Millones, no hay un cálculo ahorita exacto porque son varios tramos. Pues, sí, para este año estaba leyendo una información que se va, bueno, para el 23, 143 mil millones se va a llevar el Tren Maya, ¿no? Sí. Lo que va por ahí, es una locura. Y el lleva ya cerca de 200 mil millones de pesos, es decir, sumado con esto vamos a rebasar los 350 mil millones de pesos en algo que yo dudo que vaya a cristalizarse. Ojalá me equivoque porque
sería fatal que esos 350,000 millones de pesos se fueran a la basura, como se fueron ¿El ya aeropuerto? lo de la cancelación del aeropuerto internacional. O sea, fue una locura haber cancelado una obra de impacto nacional. Para crear un monumento a la soledad. Es lamentable, porque el pago de los contratos de todas las obras, digo, de las empresas, había contratos, obviamente, y cuando hubo esa cancelación, pues la rescisión del contrato fue a cargo del patrón, en este caso el gobierno. Y pagar más de 200,000 millones de pesos, estamos hablando casi de 3 años de presupuesto del gobierno del estado de Michoacán. Cuando hay necesidades de caminos rurales, cuando hay necesidades de escuelas, cuando hay necesidad de medicamentos para los niños, principalmente con cáncer. O sea, Oye, senador, pero en todo ese tiempo no pudieron hacer nada para frenar a estas decisiones. le hemos metido freno, le hemos metido no se ha podido. terraya, le hemos metido todo, y no es de desconocerse, y lo digo con toda la responsabilidad, porque además se los he dicho en tribuna. Nunca había conocido, porque tuve la oportunidad de ser diputado federal también. Sí. Nunca había visto un gobierno, no había observado dentro de mi tiempo que tengo en la política, a una autoridad que debe de predicar con el ejemplo del respeto a la ley. Nunca había visto una autoridad que con mucha facilidad violara las leyes. Y lo celebra. Es decir, pues que no me vean con eso de la ley. Eso es muy lamentable, muy riesgoso. Es meter en un caos a todos, porque ¿con qué calidad le llama la atención a alguna otra autoridad local para decirle, a ver, tú estás violentando la ley? Si el primer mandatario lo dice, arriba, eso ¿no? es muy grave. Viola la ley. Pues es una violación a la ley. La violación a la ley en todos los aspectos. Ha habido, si hacemos un recuento, no nos alcanza una libreta quizá para todas las, y se han judicializado, y se han ido ganando, y buscan cómo darle la vuelta y seguir, pero ha habido violaciones terribles, y sobre todo a las leyes secundarias. Tú que estás ahí en el Senado, Antonio, ¿no has detectado si entre los legisladores de Morena hay diferencias, hay grupos en un momento determinado que no estén de acuerdo con López Obrador lo que viene haciendo? Sí, claro, sí lo hay. Los hay, no los pero hay. Tienen miedo. Por un lado, algunos tienen miedo de pararse enfrente y decir, esto no voy a caminar por aquí porque no estoy de acuerdo por esto y esto. ¿Miedo? Sí tienen. Yo observo miedo en algunos, en otros observo intereses personales, como que, pues yo tengo el plan, quiero ser candidato a gobernador, o quiero ser candidato a diputado en la pluri. Y se agachan. Y se agachan. Se doblan, pues. Fíjate, es una palabra que es muy interesante, senador, miedo. Y es que hoy ya de verdad el tema de la violencia también hacia los políticos está muy fuerte. Recientemente el caso de la diputada que asesinaron de Morelos, ¿no? ¿Cuántos regidores han matado? ¿Cuántos presidentes municipales han matado? Antes era como que muy respetada la figura o del senador, del diputado, y hoy se los echan, pero como cualquier ciudadano. O sea, todos estamos en riesgo en este país, pero yo creo que hoy definitivamente quien está en la política y en el periodismo, pues vivimos en riesgo constante. Muy vulnerables. Muy vulnerables todos. Muy vulnerables. ¿Cómo te sientes ahora? Porque dices, pues es que tienen miedo. ¿Tú alguna vez has tenido ese temor? Sí, he platicado con algunos de Moreno frente a frente. Le digo, a ver, ¿a poco tú compartes? No. Pero en realidad tengo miedo a una represalia. Una represalia. ¿Cómo? Pues es que allá no se puede ni platicar con... O sea, se ha ido creando se puede decir, como un tipo de blindaje, donde yo les he platicado a los senadores, oye, ¿tú tienes alguna vez diálogo con tu presidente de la República? O sea, con el presidente de la República, ¿pudieras tú? No, hombre, es imposible, es bien difícil. Me han invitado a algunas reuniones, dice, pero pues habla el presidente y a la hora que nosotros queremos decir algo, pues se termina y se va. Entonces, ¿yo qué detecto? No hay diálogo, no hay comunicación, no se escuchan voces más allá que no sé quiénes realmente asesoran al presidente, desconocemos, pero lo que sí les puedo decir, porque he platicado incluso con senadores notables, no he podido hablar con él, no se puede platicar con él.
Entonces eso es muy grave. ¿Tú nunca has platicado con él, Toño, en este tiempo? No he platicado con él. En los 4 años que ¿Cuatro llevo de años? senador, Sí. no he platicado con él. Al inicio, cuando traían la propuesta, al inicio de esta administración federal y que traían la tentación de quitarle el nombre a los pueblos mágicos y Ajá, ponerle sí, tu nombre, sí. pues hicimos un frente y le llevamos una carta. El presidente nunca me recibió el que estaba encargado, que era el señor Romo, que estaba encargado de la oficina. Sí. Le explicamos con otros senadores, otros diputados, la preocupación por desaparecer la marca Pueblos Mágicos, pero nunca nos recibió, nunca pudimos platicar con él. Es increíble. Y bueno, por lo menos logramos que la marca se sostuviera. Sí. Pero esos y otros temas pudiera dialogarse con el presidente de la República. Pues es que si usted es un senador, son senadores, que no reciba a los senadores, entonces ¿a quién recibe? Desconozco. Pero veo una Qué crisis, grave. falta de ¿Sabes comunicación. también Qué grave. en qué se puede también revisar y analizar? 2 que 3 o 4 gentes, colaboradores de él, muy cercanos, de pronto se fueron. Renunciaron y esto significa también un rompimiento. Esta muchacha Cloutier, desde luego que se fue por una razón. Quiere decir en consecuencia de que hay en ciernes un dictador que no permite el diálogo y que tienen que responder a los mandatos de él, ¿o me equivoco? Yo creo que sí, es así. Porque el señor Alfonso Romo, que estaba encargado de su oficina, se fue. Se entiende que era el más cercano, incluso era el que citaba a los asesores y era el coordinador de varias reuniones estratégicas. Y seguramente se fue por esa falta. En este país requiere la participación de todas y todos, y más de los líderes. Líderes, ya háblese de la IP, de la iniciativa privada, líderes de los partidos políticos, gobernadores, los líderes de las 2 cámaras. Se requiere diálogo y yo lo que veo es una crisis terrible. No hay diálogo, esto es lo que yo voy a hacer y no hay poder que me detenga. ¿Y la postura de los senadores ante una situación de esa naturaleza con un presidente que ya está en campaña y con su candidato? No quedarnos paralizados. ¿Qué van a hacer? Platicar con la gente, concientizar a la gente, hay que despertar a la gente de ese ignotismo. No nos queda otra. Yo soy un convencido de que no hay otra alternativa más que tienes que dialogar con la gente, hay que informar a la gente, hay que actuar con mucha responsabilidad, pero no nos queda otra salida. No nos queda otra salida. Y no tener miedo, hay que romper ese miedo, que el miedo no nos ate, porque eso es el peor error de caer en eso. No, pues, no puedo hacer nada, es como si, no, yo no voy a ir a Huetamo porque tengo temor, porque a mí me tienen detectado por esto. ¿Cómo vivir así? ¿Cómo? Yo no me puedo detener, yo voy y sé los riesgos que eso representa. ¿Te sientes en riesgo, Toño? Sí, claro. Porque tú has sido muy crítico, ¿no? Hay Sí, que sí. decirlo y no te quedas callado. Sí, riesgo por supuesto. Imagínate, yo viajo, no traigo 2 carros o un carro de escoltas. Tampoco no quiero decir que no traigo gente que me acompaña, pero estoy hablando de muy poca. Sí. Muy poco, y ustedes lo van a ver, y además casi no. Y a veces ando solo, pues, por supuesto el riesgo está latente, que algún líder delincuencial, algún grupo que vea que estamos hablando mal del que hasta cierto punto los protege y dice que son buenas gentes, y puede haber acomedidos, eso está presente y no lo ignoro. ¿Ha recibido amenazas? Nunca me ha recibido amenazas, afortunadamente no. Pero también no me confío. Claro. Y también estoy consciente de que cuando tú le entras a un espacio de esta naturaleza, servidor público, siempre vas a correr riesgos. Oye, pero quien se porta A bien, la crítica y a lo ¿Qué otro. riesgos hay? pero quien no habla en contra del presidente y quien se porta bien, pues le va bien. Inmediatamente reciben algo a cambio, ¿no? ¿Sí será? Pues quién sabe. Pues puede ser. Hay ¿Por qué sí, por qué diplomáticos, no? no sé si ahora, con tal de socavar la alianza, haya existido por ahí alguna propuesta económica o no sé. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, perdón, en el nombramiento de los embajadores, que por cierto yo me subí a tribuna y lo dije. O sea, yo
Yo no puedo quedarme callado y ojalá un día le voy a pedir aquí a Andrea que les haga llegar a mis participaciones en tribuna en temas así muy, muy notorios. El exgobernador de Sinaloa, por ejemplo, ahí todo raro, lo que ocurrió, más de 1,000 líderes fueron secuestrados un día antes de la contienda electoral, nada se hizo para rescatarlos, los jalaron, los encerraron, los tuvieron secuestrados, secuestro, los privaron de su libertad, hasta que pasó la contienda electoral, de la jornada electoral, perdón. Y luego, después de algunos meses, nombra el gobierno federal al exgobernador embajador de España. O sea, ustedes, Sí. o sea, ¿Qué busca esta? ¿cuál es ahí la... ¿Qué lectura? ¿Qué está conclusión o pasando? qué lectura le das? Que hubo un acuerdo permisivo de que, a ver, agarren a todos los que son líderes que mueven a la gente a que vote, y que son los operadores, hay que decir, son operadores políticos, son los que están al pendiente coordinando una campaña porque así se hace y así debe de ser, pero los atan de manos y el premio te vas a embajador. Pues, Eso lo dijimos, porque más yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Subí a tribuna y le dije, a ver, esto no está bien. No el que hoy está al frente de nuestra república, nuestro presidente, no criticó severamente ese tipo de acuerdos oscuros, solapa, impune, hace esto, hace el otro. Él criticó fuertemente ese tipo de cochupos que le llamaba. ¿Dónde se quedó esa persona que yo conocí hace años y que yo creí, porque yo quiero decirlo, yo creí en el que hoy es presidente de la República en su momento? Pero totalmente le dije, ahora es otro, está transformado. Y lo señalé, y eso no está bien. Y hablando ya de temas acá, pues más locales, ¿cómo ves el caminar del gobierno del Estado a un año de distancia? Desde que entró, pues, ¿no? Esta administración. Confundido, echando culpas. No se puede decir en este momento que va a ser mal gobierno, yo no me atrevería a decirlo ahorita, porque le falta tiempo y yo juzgar a una autoridad no lo haría. Pero lo que no comparto es que echemos culpas y culpas al pasado y luego formemos cortinas de humo, que pierda tanto tiempo nuestro gobernador en cosas como videos que anduvo filmando en la casa de gobierno y una escalera oculta y cosas por el estilo. Digo, un mandatario de esa no debería hacerlo. Y conste que yo conozco a Alfredo, nuestro gobernador, mis respetos, pero no comparto eso. Michoacán necesita gente con una visión de crecimiento. Y yo no digo que no presenten las denuncias que quieran presentar. Hay vías, hay autoridades que se encargan de ello, pero para eso él tiene un departamento jurídico, consejo jurídico, le da instrucciones, presenta las denuncias y que se vayan a donde tengan que irse. Y si alguien cometió una falta, pues que vaya y ante un tribunal y ¿Se han sentido y perseguidos? Me refiero, ¿se han sentido porque en tu caso, y evidentemente sabemos la relación con el exgobernador, son hermanos, Silvano Aureoles, ¿se han sentido persecución? Nosotros hemos dicho siempre en el noticiero, desde el inicio de la primera rueda de prensa que dieron, que de los helicópteros, que de la primerititita, siempre lo hemos dicho con José Luis en el noticiero, lo vemos más como un tema mediático. En lo personal yo no conozco, si nunca he leído ninguna de las denuncias que han presentado, las han dicho. Yo no he leído Lo ninguna, mismo yo. ni una sola, y menos una directa en contra del exgobernador. ¿Pero se han sentido esa persecución, Toño? Por supuesto, cuando después salió el gobernador Silvano Aureoles, que decidió irse un tiempo a estar con sus hijas, convivir con ellas, porque estar al frente de una responsabilidad como ser gobernador no es para menos, o sea, Claro. sacrificas muchas cosas. Y se vino una ola muy fuertísima de críticas. Pues obviamente sí afecta porque, pues, digo la realidad, tengo un parentesco con el exgobernador, no lo puedo negar. Y por supuesto que te sientes señalado cuando empiezan a hablar de tantas denuncias y se robó tanto y anda prófugo y entonces regresa Silvano, hace aparición pública y dice: aquí estoy. Si hay una denuncia, pues detengan y lleven ante tribunal. O sea, hay elementos suficientes. Entonces,
Pues yo en lo particular, sí que una persecución política, no la he sentido, tengo que ser. No, pero no deja de ser una afectación. Yo, aunque no fuera pariente silvano, de todas maneras yo pertenezco a un partido político al que pertenece el exgobernador, hay todo un equipo, y si hay una guerra de mucha comunicación que yo considero que es falsa, sin duda alguna, por supuesto que te afecta. Sí, pues, ¿cómo no? Y vas creando Normal. una mala información. Pero yo estoy convencido de que es una campaña mediática y lamento mucho que se pierda tanto tiempo en esas cuestiones cuando el Estado requiere de mandatarios que estén pensando en cómo resolver los problemas del Estado. Eso sin descuidar si hubo violación a la ley, si hubo desvío. Claro. No es lo mismo desvío de recursos que se roben dinero. Sí, son temas diferentes. Desvío, Totalmente bueno, distinto. iba a hacer una carretera, pero ya no se hizo la carretera, pero entonces hice Otro esto. público para otra obra. Ese es un desvío, en lugar Sí. de para acá es para acá. Sí. Se va Entonces, para pero a los veces la maestros. gente no conoce entiende, mucho. Ajá, no dice, entiende. hubo un desvío de tantos millones de Se pesos. lo robaron. Bueno. Y cree que se lo roban. ¿Se acuerdan de mí? Hoy estamos a 9 de octubre. A 10 ya. A 10. Ojalá Dios nos dé licencia de estar vivos después de que salga el hoy gobernador, si es que llega hasta Platicamos allá. en 5 años, Toño. ¿cómo Y entonces ves? platicamos y se acuerdan de mí si realmente el gobierno honesto y puro que hoy está, a ver si no va a tener cuestiones. Todas las autoridades de una manera u otra tienen Todos. problemas Sí. porque es un engranaje, es todo un sistema y hay quienes están al frente de muchas dependencias. Algunos por descuido, otros obviamente dolosamente lo hacen, pero casi siempre son errores de humanos que no hicieron lo correcto por un papel y entonces terminan con un desvío de recursos enorme. Pero es una cosa diferente Así es. a que se roben el dinero. Te voy a hacer una pregunta. Porque cuando surge tu voto, voy a regresar un poquito a ese tema, surgieron rumores aquí en Michoacán de que a lo mejor hubo algún acuerdo para beneficiar a Silvano, para abrir el camino, para evitarle que lo metieran fuera a la a la cárcel. cárcel, etcétera, etcétera. ¿Qué dices a esto? Pues solamente rumores de José Luis, porque si así fuese, entonces Silvano no hubiera aparecido públicamente, Silvano estuviera oculto en algún lugar, y hasta después de que yo votara, entonces ya ahora sí Hubiera apareciera, entonces dice, bueno, entonces aquí hay algo. Silvano tiene meses recorriendo el país, aquí tiene tiene una serie de rato aquí en reuniones, Morelia, ¿no? aquí ha estado. Entonces, no, solamente desde mi punto de vista son puros rumores. Y yo decirlo con mucha sinceridad, aunque fuera mi pariente y me hubieran propuesto, oiga, aquí hay un tema muy delicado, aquí hay una denuncia, estamos a punto de tenerlo y vamos a hacer esto porque mira, se cometió un daño al erario, pero tú puedes votar y todo se va. Primero no me garantizarían, para empezar. Claro. Pero antes de eso, yo no lo haría. Porque yo tengo toda una vida, o gran parte de mi vida, José Luis, Daniela, pues luchando, porque soy un hombre de ideales, soy un hombre que tengo sueños, tengo objetivos y sobre todo amo a mi estado, a mi México. Yo no voy a caer en ese tipo de cuestiones, aunque fuese mi pariente, no lo haría. Porque cada quien es responsable de sus actos y si él cometió una falta, que lo haga. Porque yo he cuidado toda mi vida, mi trayectoria. Van separados, Es que van tú tienes separados. tu ¿no? trayectoria independiente, o sea, hay que decirlo. Sí, Tú es así. tienes tu Y carrera. me llevo bien, sí tengo comunicación, somos una familia unida. Cuando hay alguna crisis familiar, que mi madre, que mi papá tiene algún tema, nos juntamos, platicamos y nos llamamos la mano. Pero cada quien tiene su ruta, su, Sí. Claro. su trabajo, Su tiene trayectoria. amistades. Él tiene un tipo de amistades que consolida más, que frecuenta más. Yo tengo otras. Tenemos gustos diferentes. Algunos sí coincidimos, otros no. Entonces, no. Es que la gente cree que andan pues de la mano para de arriba para abajo. No, a veces tarda hasta un mes para mirarlo, 15 días, sí nos hablamos, hay una comunicación, sí hay comunicación, claro, me comunico con Octavio Campo, como me comunico con José Guadalupe Aguilera Rojas, con liderazgos, así lo hago, pero la verdad no lo haría. No lo haría porque soy un hombre congruente con lo que hablo y con lo que hago. Hasta ahorita, lo puedo decir así,
en el 2013, 2015, en ese periodo, 2012, 2015, yo fui diputado federal. Y públicamente hice una manifestación en tribuna. No por loco, porque así me juzgaron algunos, no, pues loco, ¿por qué se encueró? Por cierto, no me encueré, me quedé con gonchones. Y no trueno, de buena marca. No, más o menos, aunque... No, sí, buena marca. Buena marca. Sí, ya me fijé sí bien. lo hice y no me arrepiento. Porque no hice uso de violencia, pero sí quise mandar un mensaje que ese tipo de reformas requerían de mayor debate y requerían de mayor participación de los expertos y que no fuera una reforma de la noche a la mañana y que no se fuera a comisiones, no se fue a comisiones. Se pasó directamente al pleno. pleno. ¿En ese momento qué pensaste para hacerlo? ¿Cómo le hago para llamar la atención y que se den cuenta que están cometiendo un error los legisladores? ¿Fue instantáneo? Sí, porque imagínate, Dani, son las 2 de la mañana. Tienes desde las 10 de la mañana en debate, en reserva, porque nosotros presentamos reservas a la reforma energética. A todas las reformas estructurales, pero sobre todo la energética. Tú presentas tus reformas y haces propuestas, pero como en la Cámara somos 500 en total, por lo menos en aquel entonces la oposición éramos más de 100, nada más nosotros, más los del PT, más los de Convergencia en aquel entonces. Sí. Entonces, más o menos en total había como unas 2,000 reservas, 2,500 reservas. 2,000 veces que iban a pasar a tribuna a estar hablando. Son las 2 de la mañana, después de todo el día, toda la noche y ya la madrugada, la mayoría se fueron a dormir. Y se quedó solamente, ¿qué te puedo decir? Un 30%. De 500 se quedó el 30%. Que estamos hablando como de unos, ¿qué serían 100? Por ahí, más o menos. Y así. Y tú estás al frente hablando, buscando la manera que entren en razón, que esta reforma requería de mayor debate, porque yo no estaba en contra de que se abriera la industria, y mucho menos, pero se tenía que debatir más y buscar la mejor propuesta. Pero ya había una indicación de que tenía que pasar y punto. No escuchaban, pues ya les valía. No escuchaba. Entonces yo subo a tribuna y estoy yo dando mi propuesta. Están platicando, no te pelan para nada. Entonces me pareció demasiado irresponsable cuando se iba a hacer una reforma que iba a trascender al país. ¿Y te enojaste en el momento? Pues te desesperas, Dani. Te desesperas y dices, bueno, no pelan. Ah, bueno, pues entonces, para que comprendan y se den cuenta que así van a dejar al país y no se... Y entonces yo dije, bueno, y estaba un poco acalorado ahí el lugar, porque no fue en el recinto amplio, sino que fue en otro salón. Y entonces yo dije, la única manera es que un poco por lo menos... Que volteen a ver. A ver, volteen. Yo soy muy penoso, se los juro, soy muy penoso. Pero ahí... Me costó trabajo. Pero ahí, sí, o sea, soy muy penoso, pero en ese momento dije... No lo pensó, o sea, lo tengo la única manera de dejar un mensaje de que están despojando a la nación es... quitándome la ropa, despojándome... Pero la verdad, una cosa, verdad, qué valor. Después me dio mucha pena, ya después de que pasó. Qué valor para haberte atrevido a hacer algo así, considerando que eres muy penoso. Soy muy penoso, y luego ya, imagínate, ya cuando llegué acá con mi familia. Pero también te voy a decir algo, o sea, te llevaste las primeras planas en todos los medios, o sea, sí lograste el objetivo. Sí, logré el objetivo, que por lo menos dijeran, bueno, ¿por qué se encueró? Y ya después no todos se enteraron cuál fue la razón. Obviamente hubo críticas también muy duras, viejo ridículo, está loco, pero yo quiero decirles que Dani y José Luis, que tengo principios, soy una persona muy consciente de las cosas, cometo errores y quizá muchos, pero no soy un hombre malo, ni soy malintencionado, ni nunca he pensado en causarle daño a alguien, o jamás, siempre he pensado cómo podemos vivir mejor. Porque he pasado por momentos duros, difíciles en mi vida. Entonces, yo pienso en un país, en una nación, cómo pudiéramos vivir mejor, nuestras familias, nuestros hijos, cómo heredamos una mejor sociedad. Entonces, pues si tuviera que volver a encuadrarme lo haría. Pero si en realidad sí cambiaría, ya no lo haría en vano. Pues. Si veo que sí vale la pena, lo hago. Si no... Oye, Toño, hoy las condiciones están peores que antes. Sí. Porque hoy de veras, el PRI ya ves cómo era así, alineado. Pero están peor que antes.
¿Por qué no te volverías a encuerar para demostrarle? Yo creo que, mira, si me dijeran que me encuerara y con eso cambia, por ejemplo, que cambiaría de estrategia, el presidente de la República dejaría de ser tan terco, perdón por lo que diga, lo haría. Si él dijera, órale, a ver si es cierto que realmente que sí lo haría, y además completamente. Por tal de que cambiara la estrategia, ¿por qué no? A ver, tiene que cambiar de estrategia, el presidente tiene que darse cuenta que no está funcionando, que tiene que aplicar la ley, que se están muriendo todos los días jóvenes que pueden tener, y es esa fuerza tan grande que tenemos en México, que pueden hacer una gran nación, y por una terquedad decir, es que no quiero hacer lo que hizo Calderón, ni lo que hizo Peña Nieto, ni lo que hizo Fox. No quiero, sobre todo, compararme con Calderón, que declaró la guerra. No digo que declare la guerra, sencillamente que aplique la ley y que ya deje de mandar mensajes de pues también son humanos. Claro que son humanos, nada más que le están causando un daño terrible a las familias. A ver, cuando secuestran a un hijo o a un hombre que tiene una tortillería y porque todos les dio la cuota, ya se lo llevaron, ya le cortaron un dedo, ya le cortaron un brazo. O sea, pues estamos hablando de personas, de seres que no están acatando la ley y él tiene que actuar. Para eso se eligió. Entonces, si cambiara y promete, yo haría eso. Además, me iba con el pie a raíz de aquí o de aquí a México. Haría cualquier cosa, la verdad. Digo, no me voy a suicidar por eso, ¿da? Pero la verdad, estamos desesperados. Muchos criticamos, y de hecho todo lo volvemos a hacer, este tema, ¿no? De ese momento en la cámara cuando te quitas la ropa, pero a lo mejor también porque no entendemos la profundidad, ¿no? Esto me pongo a analizar. Yo también soy bien pudorosa, no me atrevería a hacerlo. Y a la vez criticamos, pero ¿sabes qué? Admiramos lo que hiciste. Gracias, en serio, porque y ¿sabes qué me sirvió mucho? Porque fíjate que una legisladora, perdón, le dijo a alguien más, oye, nomás lo único que tiene que hacer es que vaya más al gimnasio. Digo, bueno, ya me sirvió porque entonces... Daniela te lo recomendó también. Oh, eso no supe, pero bueno, pero está delgado, tú no estás así. Que se va a encuadrar no. Pero ibas a decir algo que... No, en eso, que en serio, muchos criticamos, y yo soy de las que he criticado, sí. pero a la vez es algo admirable. Porque muchos desearíamos hacer algo así, para llamar la atención del presidente o el gobernador que sea en turno, para que actuara sobre algún tema, pero pues no nos atrevemos por miedos, porque somos pudorosos, porque no tenemos el cuerpo para encuerarnos ahí enfrente de la gente. Por eso, o sea, en su momento lo criticamos, pero la verdad lo criticamos porque lo admiramos y porque muchos lo quisiéramos hacer y no nos atrevemos a hacerlo. Entre esas personas, yo. Bueno, no quiero quedarme con una pregunta, nos queda un minuto. ¿Qué opinas de Alito? Rápidamente. Así la verdad. Alguien que de pronto le dicen te vamos a meter a la cárcel y al ratito está votando a favor de él. Fíjate que no lo he tratado de mucho a Alejandro, más que saludos y todo. Hay quienes dicen que es un hombre muy hábil, que es un hombre con mucha visión, que sabe manejarse en los momentos difíciles. No lo sé, no quisiera atreverme a expresar algo porque para muchas y muchos el hecho de que traían mucho escándalo en videos, en llamadas y que grabaciones y todo, y luego ya después de la reforma o la propuesta que sale, parece que las cosas se tranquilizaron. Dejó un mensaje como, fue a cambio de, ahí, sí, porque todo se apagó, ya no se supo más nada, entonces se puede entender que se fue así. Yo no me puedo atrever a decir que fue, porque no tengo pruebas, así se interpreta. Pero yo creo que el PRI debe de recomponerse, y creo que al revolucionario institucional lo necesita la sociedad como necesita a los demás partidos, al Partido de la Revolución Democrática, a los demás partidos, dialogando, encontrando acuerdos, porque necesitamos una alianza. Daniela, José Luis. Pero con nadie ya se requiere. Solos no van a llegar a ningún lado. Va a ser difícil, a lo mejor quizás, exactamente. Yo siento que Alejandro Moreno Alito debe analizar muy bien ahí, al menos que recupere pues el diálogo con sus demás compañeros y pudiera llegar a una conciliación y decir razones claras, precisas, por qué eso. Lo dudo. Pero bueno, será un tema que ellos en ese partido tendrán que discutir. Y a resolver ellos. Sí. Senador Antonio García Conejo, gracias. Sí. Pues qué charla tan agradable. Senador de la República, no del PRD, ese es mi partido, lo quiero mucho. Pero es que es correcto. Pero antes digo del senador del PRD. Sí, en la entrevista. Pero
Respétame. No, hombre, sí, soy del PRD. Sí, soy del PRD y tampoco no te lo dije con un tema de... No. José Luis Es que se soy de la sintió fracción. regañado. No. ¿Mande? ¿Te sentiste regañado, José Luis? No. Siempre ha sido No es mucho cierto. respeto para ustedes y No créanme, es cierto. yo soy un amante de la libertad de expresión. Soy un defensor de la libertad de expresión. Cuando fui alcalde en Huetambo, les comparto, tuve un... Y se puso de pie Richie. Aquí mi paisano debe ser testigo. Real Huetamo, un periódico, bueno, a lo mejor ya estoy anunciando, ya estoy haciendo promoción, pero fue duro sí. desde antes, en mi campaña, durante y después. Jamás, nunca le reclamé nada, porque, a ver, tenemos que defender mucho la libertad de expresión. Y a veces los políticos no nos gusta que algo, quizá, que nos diga, pero tiene que decirlo, lo que sea. Es que yo pienso que esto, y yo creo esto, o sea, tenemos que defenderlo todo. Entonces, no, mi respeto siempre para los medios de comunicación. Jamás, nunca he dicho absolutamente No, y también te nada. vamos a decir que jamás, igual hay que decirlo aquí, José Luis, hemos recibido un reclamo de parte tuya, Toño. A pesar de que hemos sido críticos en su momento, pero también te hemos dado la apertura para expresar. También, y por eso ha estoy estado muy... las dos cosas, o sea, como que hemos mantenido un equilibrio nosotros. Sí, es correcto. Pero sí, lo tengo que decir, porque pocos como tú, hemos recibido mensajes de un montón de gente que nos quiere callar, pero tú jamás has hecho eso con No, nosotros. ni lo haría nunca, ni lo voy a hacer, jamás. Además es un noticiero que yo lo he observado, un noticiero con mucho prestigio, donde ustedes trabajan en los medios que han estado. Hay, sobre todo en sus personas, pues, mucha veracidad, objetividad, siempre se conducen con ello, cuidando siempre el equilibrio. Por eso tienen una gran cantidad de personas que escuchan el noticiero. Yo luego recibo llamadas, oye esto, oye el otro, cualquier cosa, ¿dónde en la Z? Esto, lo otro, ¿no? Entonces, quiero felicitarlos sinceramente por ese trabajo que han venido desempeñando. Gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en una charla muy a gusto, ¿no? ¿Estuviste Muy a gusto. Estamos a gusto aquí Bueno, platicando de estoy muy a todo. gusto. De todo. Hablamos de todo un poco. Sí. Y Te agradecemos nosotros el tiempo. Nos vamos. Sí, nos vamos, se acabó el tiempo, pues para despedirnos nada más, agradecerle como siempre el favor de su atención. Senador, muchas gracias otra vez. No, hombre, al contrario, se me pasó, si me permiten un pequeño comercial. Sí. El día 12 vamos a estar en Michoacán, estamos haciendo una cruzada nacional por el turismo. Iniciamos en el Senado de la República Sí. y después de ahí mi querido estado de Michoacán, aquí en Morelia. Ya les daré detalles, pero la Cruzada Nacional por el Turismo no es otra cosa más que visibilizarnos todos, concientizarnos de que esta industria da para mucho, va para mucho y queremos elevarlo a rango constitucional. Queremos que esté incluida como una actividad prioritaria. Esa es la finalidad. Voy a recorrer las 32 entidades federativas. Excelente. Empiezan en Morelia. Y comenzamos, ya iniciamos en el Senado Vienen en Morelia el 12. y vinimos a Morelia el día 12 Senadores. de noviembre. Pues vienen algunos senadores, yo lo estoy encabezando esta cruzada Sí. y ahí nos estamos coordinados con el gobierno del estado, a través del secretario de Turismo, con el gobierno municipal. Va a ser todo en conjunto. Buscamos desde el Senado articular el trabajo entre todos los que estamos involucrados en el sector turístico. Excelente. Para estar por ahí presentes. Gracias. Sí, están cordialmente invitados. Muchas gracias, De Toño. verdad, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de poder platicar con ustedes a través de estas entrevistas de todo corazón. Gracias, lo esperamos el próximo miércoles en Zona 2.